Muy buenas tardes, estimado doctor Odón Sánchez, presidente de la Comisión de Investigación de la EPIA, estimados miembros investigadores, miembros estudiantes, egresados y tesistas de Bioprosgen, comunidad Untelcina, cumpliendo con las actividades de la Comisión de Investigación de la EPIA, estamos aquí, ¿no?, presentando el taller sobre estrategias para elaborar proyectos de investigación básica y aplicada desde una perspectiva práctica. Quien les saluda es el profesor Ober Marín Sánchez, investigador titular del Grupo de Investigación Bioprosgen. Y para fines prácticos, a lo cual va a estar enfocada esta charla, tenemos los proyectos de investigación básica y proyectos de investigación aplicada que cierran, sea el caso, ¿no? Investigación básica en 16 días e investigación aplicada todavía en 71 días, ¿no? Para poder aplicar estos proyectos se necesita una colaboración multidisciplinaria entre entidades, pero también entre investigadores, lo cual en nuestra universidad todavía no es una práctica común. Hay varios grupos de investigación, los cuales trabajan de una manera aislada o separada, y perdón, poder, ¿no?, organizar mejor estos grupos de investigación para poder alentar una investigación multidisciplinaria. Entendamos entonces cuáles son las diferencias entre investigación básica e investigación aplicada. Según el peruano, ¿no?, en el Congreso de la República, la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación indica que la investigación básica está dirigida a un conocimiento más completo a través de aspectos fundamentales de los fenómenos. La investigación básica consiste, de acuerdo al Manual Frascati 2015, en trabajos experimentales o teóricos que se llevan a cabo fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos sobre fundamentos de fenómenos hechos y observables. Por otro lado, la investigación aplicada, de acuerdo a la ley que modifica diversos artículos de la ley 28303, está, ¿no?, dirigida a determinar a través del conocimiento científico los medios, metodologías, protocolos y tecnologías por las cuales se puede cubrir la necesidad reconocida y específica. De acuerdo al Manual Frascati, la guía para la recopilación y presentación sobre investigación y desarrollo experimental de la FECIT, la investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo o propósito específico práctico. Esto quiere decir que existe una diferencia significativa entre investigación básica e investigación aplicada. Mientras que por un lado, en la investigación básica, lo que se requiere o lo que se busca es fomentar trabajos experimentales o teóricos que nos lleven a obtener nuevos conocimientos. En la gestión aplicada, esos conocimientos deben ser puntuales, deben ser específicos. Y al ser específicos, se requiere, pues obviamente, que haya una colaboración, que haya una multidisciplinariedad, porque nos va a llevar a resultados mucho más detallados. Los objetivos de la conferencia, en términos prácticos, son proporcionar estrategias prácticas para la elaboración de proyectos, desde la idea original hasta la implementación, con algunos ejemplos concretos. He dividido esta presentación en fases. Primero debo identificar un área de interés. Para eso, cada universidad, cada escuela en este caso, debería tener sus líneas de investigación sobre las cuales va a trabajar. Para esto también existe un marco normativo, el cual nos regula o nos limita, ¿no?, las áreas de interés que son, ¿no?, subvencionadas, por ejemplo, por Prociencia o por Concitec. Para eso debo tener el hábito de una lectura científica actualizada, detectar aquellos vacíos en conocimiento y considerar los problemas prácticos. En la investigación básica puedo considerar el área de ciencias naturales, por ejemplo, las matemáticas, las ciencias químicas, las ciencias medioambientales, por ejemplo, para la UNTELS,
Y en la investigación aplicada podría, por ejemplo, adaptación e investigación al cambio climático, muy importante, valoración y uso sostenible de la biodiversidad, también, ¿no? Bastante importante. Y por ahí también tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables y otras que pudieran ser de interés de la comunidad UNTELCID. Luego debo formular las preguntas clave, ¿no? ¿Cómo transformar esa curiosidad científica en ese vacío en una pregunta de investigación que sea válida, ¿no? Primero, estas preguntas deben ser factibles, relevantes, novedosas, específicas, pero a su vez deben ser claras, conectadas con el problema que se quiera resolver, ordenadas para seguir una metodología apropiada y focalizadas para realizar una investigación aplicada que me dé resultados específicos. Cuando trabajamos con aspectos éticos, ¿no? Un proyecto, debemos también ver las colaboraciones y la viabilidad. La concepción ética debe ser desde el inicio, debe haber una, digamos, consulta con todos los miembros del trabajo, del equipo, si se van a respetar estos acuerdos éticos, si la colaboración va a ser factible de inicio a fin, ¿no? Pero no solamente con grupos de investigación dentro de la universidad, sino también con otras universidades. Y se debe ver también la factibilidad técnica y de recursos. Para eso, por ejemplo, en el caso de Bioprosgen, tenemos dos proyectos concursables que se han ganado montos muy importantes y tenemos nosotros aquí una respuesta del MINAN donde nos indican que profesionales del MINAN nos van a apoyar con la ejecución del proyecto, evaluación de la diversidad genética del tomate silvestre Solanum spp en las cuencas de los ríos Lurín, Rímac, Chillón, Lima, Perú, ¿no? O sea, ya tenemos un compromiso de esta institución para poder colaborar con Bioprosgen. Y aquí tenemos a Bioprosgen, ¿no? Bioprosgen es un grupo de investigación formado por 15 docentes, ¿no? De diferentes escuelas, no solamente de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Tenemos de sistemas, tenemos de mecánica, ¿no? Y por profesionales también de otras instituciones como el MINAN, ¿no? Y alumnos y egresados de esta casa superior de estudio, ¿no? La idea, repito, es buscar colaboraciones y buscar la viabilidad, buscando socios estratégicos que respeten o que estén de acuerdo con los aspectos éticos de la investigación. En la siguiente fase debo determinar los objetivos y el marco conceptual. Para medir los objetivos tenemos la terminología SMART. El objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Los objetivos, ¿no? Deben ser diferentes entre la investigación básica y aplicada. Recordemos que de por sí ya hay diferencias entre la básica y la aplicada, y estos también deben ser, ¿no? Tomados en cuenta para el planteo de los objetivos. Debemos revisar investigaciones previas ya realizadas por el equipo o por otros investigadores y se debe construir un fundamento teórico. Y aquí tenemos la diferencia, pues, entre marco teórico y estado del arte, ¿no? El marco teórico es un análisis de diferentes posturas epistemológicas. En cambio, el estado del arte recoge el conocimiento e investigaciones ya desarrolladas en torno al estudio que yo necesito o en torno al problema que yo necesito resolver. El marco teórico, por otro lado, establece modelos explicativos que pueden ser utilizados para el análisis o la intervención en los problemas investigados. Para eso, debo diferenciar dos cosas, las hipótesis y los problemas. Las hipótesis se plantean en la investigación básica, ¿no? Un proyecto debe tener una hipótesis en investigación básica redactada en tiempo presente. Se debe observar relación causal entre la propuesta y el resultado y me debe permitir demostrar el impacto que va a causar esta investigación en la población o en la solución del problema. Tenemos un ejemplo, ¿no? El uso de biocombustibles de origen vegetal mejorará las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué cosa deseo investigar? Los biocombustibles de origen vegetal.
Mis variables, el uso, la mejora de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la correlación, el uso, la acción, la unidad de análisis y el efecto, mejora de las emisiones. Si yo quiero plantear un problema, primero debo ubicar dónde se va a desarrollar el proyecto. Luego tengo que evidenciar el vacío que existe en torno a ese problema, a esa situación que yo quiero resolver. Luego debo identificar las características, ¿no? La problemática real del lugar, el propósito del problema, y luego debo eliminar los elementos clave, los objetivos, la pregunta de investigación, la viabilidad y los antecedentes. Plantear un problema, entonces, me va a establecer las directrices generales de mi proyecto. Me van a guiar a lo largo de todo el proyecto, de inicio a fin. En el diseño 3, debo seleccionar el enfoque metodológico. Debo definir métodos cuantitativos o cualitativos, experimentales, observacionales o estudios de caso, o un enfoque mixto que combine tanto cualitativo con cuantitativo. Las características básicas de ambos, la cualitativa, son planteamientos más abiertos, la cuantitativa deben ser más acotados, ¿no? La parte cualitativa no se fundamenta en la parte estadística, en cambio la parte cuantitativa sí necesita estadística, necesita prueba de hipótesis y de teoría. En la parte cualitativa el proceso es inductivo y recurrente, pero la parte cuantitativa deductiva y secuencial. Y las ventajas de la cualitativa, la profundidad de la investigación, la amplitud, y las ventajas de la cuantitativa, la precisión, la réplica y la predicción. Tenemos diferentes tipos de métodos que se pueden aplicar, el método deductivo para orientar de lo general a lo específico, el método inductivo para orientar de los casos particulares a lo general, el método histórico para orientar lo que va del pasado al presente, el método descriptivo para responder la pregunta acerca de qué, ¿no?, va una determinada investigación, el método explicativo, responder la pregunta cómo, por qué, etcétera. El método experimental, a partir de lo ya escrito y explicado, predecir lo que va a pasar en el futuro. Debo elegir las técnicas y herramientas de muestra y recopilación de datos. Pueden ser encuestas, cuestionarios, observaciones, entrevistas estructuradas, no estructuradas, focus group, seguimiento en redes, panel de encuesta, resultados experimentales, ¿no? Debo escoger bien mi tamaño de muestra, si es representativo. Debo asegurarme de que mis resultados prácticos sean replicables y válidos, ¿no? Por ejemplo, cuando aplico análisis de biodiversidad o estudios ambientales. La fase 4, la planificación y logística, ¿no? Primero debo ver el presupuesto con el cual se cuenta para hacer una buena gestión de recursos humanos, una buena gestión de proyectos, una buena gestión de cadena de suministro y una buena planificación de los recursos. Y un punto muy importante, la gestión del tiempo. Esta gestión del tiempo es muy importante si se quiere lograr resultados asertivos, ¿no?, en cuanto a los proyectos planteados, ¿no? Entonces, aquí debemos validar el uso de los laboratorios, las tecnologías emergentes, el grupo de investigación, los docentes, los tesistas que participan en el proyecto, pues deben de estar comprometidos de inicio a fin con el proyecto. Establecer un cronograma de actividades siempre ayuda. Un diagrama de Gantt siempre es bueno para tener una hoja de ruta, para tener claro el panorama y saber en qué nos estamos retrasando o qué estamos adelantando, ¿no? De esta manera poder hacer un seguimiento de los avances y evitar cuellos de botella. También me permite definir los hitos y los plazos clave que tengo que hacer para cumplir con este proceso. De manera práctica, nosotros tenemos los proyectos que ha ganado el equipo Bioprosgen, tenemos el proyecto 1 del año pasado, ¿no?, sobre impacto de organismos vivos modificados en la diversidad de semillas, granos de maíz y soya compradas en mercados de Lima del Sur. Este trabajo tuvo que ser modificado, solamente es en la diversidad de semillas de maíz debido a un inconveniente presupuestal que fue superado, pero que es importante resaltarlo.
Los proyectos 2, 3, 4 y 5 son proyectos autofinanciados con bachilleres o estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de organismos vivos modificados en granos de 4 variedades de maíz amarillo duro, procedentes de cultivos del distrito de San Pablo, el departamento de San Martín, a cargo del doctor Joaquín Bertis, ¿no? Y la bachiller estudiante Catherine Sori. Tenemos evaluación ambiental de la presencia de organismos genéticamente modificados en maíz morado en mercados de Lima Sur, a mi cargo, y la egresada Rubí Gómez, ¿no? Luego tenemos evaluación de pesticidas químicos residuales de granos de maíz amarillo duro disponibles en mercados de Lima Sur, a cargo del doctor Joaquín Bertis, y la señorita Miluzca Navío. Y finalmente, análisis del potencial floculante de las semillas de maíz en la reducción de la turbidez y demanda química de oxígeno, a mi cargo con la señorita Génesis González. Entonces, los trabajos que estamos presentando aquí incluyen varios investigadores de diferentes escuelas, no solamente de la Escuela de Ingeniería Ambiental, porque lo que busca Bioprosgen es la multidisciplinariedad, que cada vez los equipos sean más multidisciplinarios y se invita también a que los estudiantes de otras escuelas profesionales de la universidad puedan dirigirse a nosotros para buscar quizás una tesis o un proyecto de investigación, ya que hay, repito, profesores de otras escuelas, ¿no? Actualmente hay un proyecto que se está trabajando con un estudiante de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Que está desarrollando un proyecto de tesis relacionado con los proyectos que ya tenemos en marcha. El proyecto 6, el último proyecto ganado, ¿no? Este año, evaluación de la diversidad genética del tomate silvestre en las cuencas de los ríos Lurín, Rímac, Chillón, Lima, Perú, a cargo del doctor Joaquín Bertis y un equipo multidisciplinario. Si bien todos los docentes son de la Escuela de Ingeniería Ambiental, los docentes de otras escuelas estamos, ¿no?, comprometidos todos como equipo a buscar proyectos de tesis, a buscar nuevos proyectos que ayuden a responder preguntas, interrogantes, problemas, resolver problemas que se presenten durante esta ejecución. De esta manera, entonces, vemos que el equipo de investigación Bioprosgen, pues, a lo largo de estos años, en los 2 últimos años, ha ganado 6 proyectos. Vamos apuntando a más, estamos desarrollando más tesis, más trabajos autofinanciados, e invitamos a los estudiantes de ambiental, de sistemas, telecomunicaciones, mecánica y administración a, si tienen alguna propuesta de investigación o tengan algún tema relacionado con los trabajos que ya tenemos, puedan acercarse a conversar con nosotros, ¿no? Para ver opciones para desarrollar proyectos de investigación o desarrollar algún tipo de trabajo, incluso también ver la publicación de artículos científicos. Importante resaltar nuevamente para Bioprosgen, la multidisciplinariedad es muy importante. Creemos como grupo de investigación que es importante unirnos, es importante juntarnos para tener mayor visión en cuanto a investigación de esta universidad, de nuestra Casa Superior de Estudios, hacia fuera, hacia el mundo, no quedarnos solamente en Lima Sur, en Villa Salvador. Eso sería la presentación del día de hoy, ¿no? Cómo llegar de una parte práctica, teórica, a la parte práctica. Tenemos 6 proyectos que nos respaldan. Y aquí tenemos a los investigadores que componen nuestro grupo de investigación, ¿no? Si algún estudiante tiene alguna idea y desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de cualquiera de los investigadores afiliados o asociados a Bioprosgen, que seguro con mucho gusto podemos acoplarlos a algún trabajo o desarrollar con ustedes alguna idea innovadora que puedan tener. Muchas gracias. Agradecer al doctor Odón Sánchez por la oportunidad. Será hasta otra oportunidad en un nuevo programa de la Comisión de Investigación de la EPIA. Muchas gracias. Gracias.